Hola a todas. Quería hablarles hoy sobre la virtud de la humildad. Esta virtud tan difícil y fácil a la vez, porque es conocimiento propio. Más bien difícil, porque toda virtud es difícil de adquirir, ¿verdad? Ninguna surge por generación espontánea, hay que forzarse, ¿verdad? Hay que forzarse porque la tendencia natural es al mínimo esfuerzo, a lo que me cuesta menos, y nuestra naturaleza tiende a querer prevalecer, tiende a querer llamar la atención, tiende a querer quedar bien, ¿verdad? Y la humildad es todo lo contrario a eso. Lo primero que quiero, ¿verdad?, transmitirte es una necesidad en relación con la virtud, con cualquier virtud, pero con esta que es la primera de todas. Como dicen los teólogos, los grandes santos, que la caridad es la primera virtud, ¿verdad? Pero la humildad es la primera porque sin humildad no hay caridad. Entonces, de alguna manera están sumamente relacionadas la caridad con la humildad, o sea, el amor con la humildad. O sea, no puedo amar porque me amo a mí misma más que al otro. Esa es la realidad, ¿verdad? Me amo más a mí, por eso no perdono, por eso no hago caso, por eso no entiendo, por eso no comprendo, por eso no sirvo al otro, por eso no dejo de lado mi soberbia, mis pensamientos, mis modos de ser. Y una idea importante que también quizá te puede ayudar a las que son cristianas, ¿verdad?, es la idea de que Jesús se puso de ejemplo solamente en esta virtud, siendo que Él es la virtud misma, ¿verdad? Dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y por algo, ¿verdad? Por algo, porque es muy importante. Meditar también que Jesús se dijo que se resiste a los soberbios y a los humildes le da su gracia. Y yo te diría también que en realidad los soberbios son los que se resisten a la gracia de Dios, más que Dios resiste a los soberbios. Dios ama a todos, al soberbio también. Y les resiste porque Él se resiste a Dios, ¿verdad? Y a mí me encanta partir de la definición de las cosas, ¿verdad? Y la humildad es difícil definir, ¿verdad? Es muy difícil definir. Yo tengo acá unas cuantas escritas, ¿verdad? Unas cuantas definiciones que las voy recordando muy frecuentemente porque uno se las olvida, y una vez que uno tiene la inteligencia más clara, la voluntad se mueve más a hacer aquello, ¿verdad?, a vivir aquello. Una de las grandes definiciones que encontré es que la virtud de la humildad es la gran ciencia del olvido de sí. La gran ciencia del olvido de sí. Y uno puede pensar, pero si yo me olvido de mí, me van a pisotear, se van a aprovechar de mí. No, no sucede así. Normalmente no sucede así. Y si fuéramos humildes, lo aprovecharíamos. Lo aprovecharíamos para lo que sea en ese momento. La virtud de la humildad es la virtud que mueve al hombre a entregarse a sí mismo. A entregarse a sí mismo. Es la donación de sí mismo al otro, a los demás.
Porque en realidad para eso fuimos creados. Fuimos creados por amor y para amar. Esa es la realidad de nuestra creación, de la creación nuestra, mejor dicho. Y es una virtud de partida y de llegada. ¿En qué sentido? En que partimos del conocimiento de nosotros mismos y llegamos a conocernos a nosotros mismos en la medida en que nos esforzamos, ¿verdad? Y servimos a los demás. El soberbio cree que todo lo sabe, cree que todo lo tiene, o que lo que tiene es lo mejor, lo que sabe es lo mejor, que nadie sabe más que él, o que nadie explica las cosas mejor que él. Y eso se traduce después en la relación con los demás. Esa superioridad que cree tener esa persona soberbia, que no lucha. Todos somos soberbios. Quiero aclarar también, ¿verdad? Todos somos soberbios en mayor o menor medida, ¿verdad? Cada uno tenemos que descubrir cuál es nuestro defecto dominante dentro de los 7 pecados capitales. Y uno de ellos es la soberbia. Entonces, todos los pecados capitales los tenemos en latentes, ¿verdad? En menor o mayor proporción. Y por eso es importante que nos conozcamos, ¿verdad? Conozcamos nuestras intenciones. Y tenemos que confiar en Dios. Confiar en Dios es confiar en que Él, si nos ofrece la posibilidad de ser humildes, de parecernos a Él, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, quiere decir que nos va a ayudar si le dejamos, ¿verdad? Si le dejamos que nos ayude. Eso es importantísimo. La humildad es una virtud difícil, decíamos ya, porque depende de cuán identificado esté mi corazón con la donación de sí mismo o de mí misma a los demás. Cualquier virtud, por poner un ejemplo, ¿verdad? La caridad, que es la principal. Una de las acciones que realizo siendo una persona caritativa es dar a los demás cosas, bienes materiales, ropa, comida. Y esa acción la puedo hacer pensando y sintiendo la necesidad de la otra persona. Y alegrándome profundamente con la alegría que le doy a esa persona por el hecho de compartir con ella ese bien material. O lo que ya no es virtud es qué buena me siento. Qué buena me siento haciendo este acto de caridad. Y entonces finalmente el centro de esa acción soy yo. No es fácil explicar, pero quizá nos da un poco de luz para ver cómo lo vivimos por dentro, porque ese es el punto de la virtud, cómo lo vivimos por dentro. Una acción cualquiera la podemos hacer porque a mí me gusta o por servicio al otro. Otro ejemplo, una ventana que está abierta y hace mucho frío afuera, o hace mucho calor, que es lo más conocido. Entonces yo puedo decir, voy a cerrar la ventana porque me molesta, o voy a cerrar la ventana para que no le moleste a las demás, para que las demás no se molesten en levantarse y cerrar la ventana. ¿Se dan cuenta que la acción es la misma, pero el sentido de por qué lo hago es distinto? Y uno me perfecciona y el otro
no me perfecciona ni me hace mal, digamos, y casi llega a hacerme mal, porque es una acción en que pienso en mí, una acción de egoísmo, digamos, ¿verdad? Si fuera el caso, ¿verdad? O sea, ya el efecto, ¿verdad? O sea, de egoísmo. Entonces, depende de cómo la vivo por dentro. Y por ahí esas acciones del ama de casa que muchas de ustedes ejercen, ¿verdad? Ejercitan, viven. Entonces lo hago por amor a los míos, por amor a mis hijos, por amor a mi marido o a tu marido, o porque me molesta que las cosas estén desordenadas, o porque le molesta a él, o porque... ves que el sentido, cómo lo vivo por dentro, es distinto. Entonces, te decía que quiero mostrarte unos pasos que leí en un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Si no lo leíste y lo tenés cerca, te animo a que lo leas, porque es muy bueno, en general, ¿verdad? Y una de las cosas que viene ahí son 5 fases para adquirir un hábito o una virtud, ¿verdad? O un valor, como dice acá en el libro. En primer lugar, descubrir ese valor, descubrirlo. Y acá es muy importante descubrir la humildad, porque en general, en el hablar cotidiano, se dice, es una persona humilde por una persona que no tiene recursos económicos. Y obviamente nadie quiere ser humilde, todos queremos tener recursos para vivir bien, ¿verdad? Eso no es la humildad. Y se habla mal, se confunde, y yo pienso que en el fondo es el demonio el que pone esa confusión para hacernos desistir de buscar las virtudes, descubrirla. Y eso es lo que estamos haciendo en esta charla, en esta clase que tenemos. En segundo lugar, segunda fase, aceptarla, querer vivir esa virtud. Aceptarla, ¿verdad? Tercera fase, preferirla. Decir, bueno, ¿cómo quiero ser humilde? Cuarta fase, comprometerse con ella. Quiero ser humilde. Al final es todo quiero, pero son como matices distintos. Descubrirla, preferirla, aceptarla, comprometerse con ella. Comprometerse con ella es la cuarta. Y la quinta es organizar la propia vida en función de ese valor. Y por eso, entonces, es importante seguir estas fases. Te va a ayudar. Yo lo tengo relativamente comprobado que sirve, ¿verdad? ¿Qué es realmente la humildad? Es esa virtud en la que se trata de pensar menos en mí misma. Pensar menos en mí misma. O sea, si yo estoy pensando en mis gustos, en mis dolores, en mis, no sé, incluso te diría hasta mis alegrías, ¿verdad? En lo mío, eso hace que no pueda pensar en los demás, en el otro, en lo que necesita el otro. El otro está necesitando que yo le pase, no sé, por decirte algo sumamente material, que yo le pase el pan que está en la otra punta, a la que yo llego, y yo no me doy cuenta, porque yo estoy pensando en la mermelada que yo quiero, ¿verdad? Entonces, si yo no estoy en función de los demás, no me voy a dar cuenta de sus necesidades. Por eso, tengo que pensar menos en mí misma, no menos de mí misma, ¿no? Que a veces esa es otra confusión en la que se cae, ¿verdad? No puedo yo pensar que soy inteligente, porque dejo de ser humilde. No, o sea, yo tengo la inteligencia que Dios me dio. Yo no me di a mí misma la inteligencia, por eso no tengo ningún mérito prácticamente,
Entonces, una persona inteligente que se cree superior a los demás, es una pena, ¿verdad? Porque es un regalo que recibió, así como cualquiera que recibe un regalo no se cree más importante que el otro porque tenga ese regalo. Se lo dieron, o sea, o me lo dieron. Y Dios nos dio todo lo que tenemos, ¿verdad? Nos creó así, ¿verdad? Tenemos una cierta belleza, tenemos una cierta inteligencia, tenemos ciertas virtudes, y con esas, conociéndolas, tenemos que servir a los demás. Son para servir a los demás, en realidad, ¿verdad? Por eso que es tan importante darle ese sentido, porque es el sentido para el cual Dios nos las dio, ¿verdad? Por eso, no es pensar que no soy inteligente, ¿no? ¿Cómo voy a decir que soy inteligente? Bueno, no ando por ahí diciendo que soy inteligente, o que soy fuerte, o que soy lo que sea, ¿verdad? Tenemos que conocer nuestras virtudes para ejercitarlas y conocer nuestros defectos para luchar contra ellos y sacárnoslos de encima. No eres humilde, dice San José María en un libro, En Camino, no eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo. Eso ya es en un plano espiritual, ¿verdad? En un plano de lucha, de amor a Dios, ¿verdad? Cuesta crecer en la humildad, y el modo de crecer es a través de las humillaciones, ¿verdad? Y las humillaciones nos duelen, nos pesan. Las personas que nos dejan de lado, no sé, humillaciones, cosas que nos molestan. Y sin embargo, bueno, más que sin embargo, a través de esas situaciones que nos humillan, podemos crecer en humildad si la llevamos por Dios, por Cristo. Y una última idea que quería transmitirte es una que leí en un libro que se llama La autoestima del cristiano. Es un libro fantástico. Y habla del orgullo de la propia flaqueza. Es un único amor el que nos mueve a entregarle a Dios cosas buenas y a dejarnos amar por Él cuando hacemos cosas malas. Cuando cometemos un pecado, cuando hacemos algo desagradable, ¿verdad? Que nos damos cuenta de que fuimos malas, quizá, de que fuimos rencorosas, de que fuimos soberbias, de que fuimos, no sé, mentirosas, perezosas. Y el ejemplo más gráfico es compararlo con un abrazo. Entonces, me dejo abrazar por Dios cuando cometo un pecado, una falta, lo que sea, algo malo, algo desagradable. Me dejo abrazar por Dios, me acojo a su abrazo. Y cuando yo hago el bien, cuando hago algo, ejercito una virtud, ayudo a una persona, yo le estoy dando el abrazo a Dios, ¿no? Entonces, a mí esta idea me pareció fabulosa, era fabulosa, porque en ambos casos nos abrazamos a Dios. En ambos casos estamos amando, que es el único objetivo de la vida, te decía, ¿verdad? Es amar a los demás, amar a Dios, amar a los demás, amarnos a nosotras mismas, ¿verdad? Fuimos creadas por amor y para amar, ¿verdad? Entonces, en ambos casos estamos amando, dejándonos amar o amando a nosotras. Entonces, que nos animemos a vivir la virtud de la humildad, esa gran ciencia del olvido de sí. Qué desagradable es una persona que está apagada de sí misma, ¿verdad? Que se autoalaba, habla de sí misma, desagradable, ¿verdad? Hasta humanamente.
Entonces nosotras vivamos la humildad, vivamos ese servicio a los demás, ese amor a Dios, ese servicio a los demás por Dios, y ese olvidarnos de nosotras nos va a llevar a la felicidad, porque justamente eso es lo que hacemos, ¿verdad? Buscar la felicidad donde sea. Y a veces nos equivocamos donde la buscamos. Pensamos que está en el pensar en nosotras mismas, en el creer que cuando yo tenga satisfechas todas mis necesidades, voy a ser feliz. No, voy a ser feliz cuando busque a Dios en los demás, cuando sirva a Dios en los demás. Ahí voy a ser feliz y ese es nuestro objetivo primordial. Eso es todo. Así que espero que les haya servido y les comento que tengo un canal que se llama Sonia Butlerov, mi nombre, y si quieren, ahí tengo otras charlas sobre temas espirituales y virtudes, así que si quieren pueden seguirme y seguimos en contacto.